bienvenidos a nuestro canal de terror. En este video, les presentamos un nuevo relato que les hará temblar hasta el alma. Les hablamos de La Casa de los Muertos Vivientes. Una historia aterradora de fantasmas y espíritus que habitan una antigua casa abandonada. Prepárense para una noche de miedo y emoción. Sin más preámbulos, empecemos con el relato. Había una casa en las afueras de la ciudad, que decían estar habitada por espíritus malignos y criaturas sobrenaturales. La gente evitaba acercarse a ella, pero algunos aventureros y curiosos no podían resistir la tentación de explorarla. Una noche, un grupo de amigos decidieron ir a la Casa de los Muertos Vivientes, con la intención de filmar un documental sobre el lugar. Al llegar, la casa parecía estar abandonada, pero al entrar, encontraron una escalera que los llevó al sótano. En el sótano, encontraron una habitación con una mesa y un espejo. De repente, la puerta se cerró y los espejos se convirtieron en una especie de portal, tragándolos a otra dimensión. En esa dimensión, descubrieron que los muertos vivían en una especie de purgatorio, donde eran atrapados por un ser maligno llamado el Señor del Espejo. Este ser controlaba todo lo que sucedía en esa dimensión, y los muertos estaban destinados a pasar allí el resto de sus días. Los amigos se dieron cuenta de que tenían que escapar de esa dimensión antes de que fuera demasiado tarde. Después de una serie de pruebas y desafíos, lograron encontrar una forma de escapar de la dimensión. Al regresar a su propia realidad, se dieron cuenta de que habían estado desaparecidos por varios días. Todos estaban asustados y desorientados, pero decidieron no contarle a nadie lo que les había sucedido. Nuestro siguiente relato se titula La sombra de la tumba. James siempre había sido una persona aventurera y curiosa, siempre buscando nuevas emociones y descubrimientos. Así que cuando oyó hablar de un antiguo cementerio abandonado en las afueras de la ciudad, no pudo resistir la tentación de investigar. Al llegar al cementerio, James se sintió inmediatamente incómodo. Era un lugar oscuro y siniestro, con lápidas rotas y tumbas antiguas. Sin embargo, la curiosidad de James prevaleció y comenzó a explorar. Mientras caminaba entre las tumbas, James sintió que algo lo seguía. Se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con una figura oscura y maligna. Era una sombra, sin forma definida, pero James podía sentir su presencia maligna. Intentó correr, pero la sombra lo perseguía a cada paso. James finalmente llegó a una tumba antigua y decidió esconderse dentro. Mientras se sentaba en la oscuridad, pudo escuchar la sombra rondando por fuera, tratando de encontrarlo. James intentó calmarse, pero la sombra lo estaba haciendo cada vez más nervioso. De repente, James escuchó algo detrás de él. Al darse la vuelta, vio que había una puerta secreta detrás de una de las paredes de la tumba. Decidió investigar y descubrió una habitación oculta llena de objetos antiguos y misteriosos. En el centro de la habitación había un cofre antiguo. James no pudo resistir la tentación de abrirlo, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Dentro del cofre había un pergamino antiguo con un hechizo que podría hacer que la sombra desapareciera para siempre. James sabía que debía actuar rápidamente, así que comenzó a recitar el hechizo. La sombra empezó a debilitarse, pero luego se convirtió en una fuerza aún más poderosa. James luchó contra la sombra, recitando el hechizo con todas sus fuerzas. Finalmente, la sombra desapareció y James se encontró a sí mismo de vuelta en el cementerio. Sin ninguna señal de la sombra, James regresó a su casa con una historia increíble para contar, pero nunca volvió al cementerio. Había aprendido que algunos misterios son mejor dejarlos enterrados. Sin embargo, la sombra de la tumba lo perseguía en sus sueños, recordándole el peligro que había enfrentado. Años después, James decidió investigar más sobre la sombra y el hechizo. Descubrió que la sombra había sido creada por un antiguo sacerdote para proteger un objeto mágico de ser encontrado. James comenzó a investigar más sobre el objeto y la historia detrás de la sombra. Finalmente, James descubrió la verdad detrás de la sombra. Descubrió que el objeto mágico que la sombra había estado protegiendo era un anillo mágico con el poder de otorgar deseos.
James decidió que era su responsabilidad encontrar el anillo y destruirlo antes de que cayera en manos equivocadas. James regresó al cementerio, armado con su conocimiento y determinación. Después de enfrentar la sombra una vez más, finalmente encontró el anillo y lo destruyó. La sombra desapareció para siempre y James regresó a casa, sabiendo que había hecho lo correcto. A partir de ese momento, James se dedicó a investigar y destruir objetos mágicos peligrosos. Se convirtió en un héroe en la lucha contra las fuerzas oscuras y su nombre se convirtió en leyenda. James nunca olvidó la lección que aprendió en el cementerio, que a veces, los misterios más peligrosos están mejor enterrados.